¿Qué tal, racita? Mi nombre es Alan Amado y les doy la bienvenida a Podcast Escribe con Letras. Les doy las redes sociales, síganme en Instagram como Podcast Escribe con Letras y de la misma forma en YouTube. Suscríbanse al canal, pues eso me ayudaría muchísimo a realizar contenido. Y por supuesto, síganme en cualquier plataforma de su preferencia para escuchar podcasts, como por ejemplo Spotify, Google Podcasts, la que ustedes quieran. Y pues, ¿qué les puedo decir? Hoy estoy contentísimo porque es la primera emisión, pero también porque quise guardar para este primer episodio a uno de los poetas que yo admiro más y que es Enrique González Martínez, y de verdad este hombre es genialísimo para las letras, pero por alguna razón no es tan recordado como otros poetas de su generación y yo les voy a contar por qué. Pero antes que nada, ¿qué les parece si empezamos con un poco de su biografía para entrar en contexto? El 13 de abril de 1871 nació en Guadalajara, Jalisco, Enrique González Martínez, uno de los más importantes poetas de la primera mitad del siglo XX en México y contradictoriamente uno de los menos recordados. Pues si nos hacemos la pregunta por qué Enrique González Martínez no es tan recordado como otros poetas de su generación, realmente pues no vamos a dar una respuesta absoluta, sobre todo si nos damos cuenta de que este hombre estuvo en apariencia en todos los lugares importantes del movimiento poético de su tiempo. Y bueno, una explicación aparte es que de hecho en México, esto es sobre todo para las personas que nos están escuchando pues fuera del país, se nos enseña a apreciar a ciertos poetas desde la escuela primaria, como por ejemplo está Ramón López Velarde con este poema Suave Patria, y también está José Emilio Pacheco, pero más que nada por la sencillez de sus versos. Nos enseñan a apreciarlos y también nos enseñan en algunas ocasiones a aprenderlos de memoria. Y pues ya después, ya sea por propia iniciativa o también por los libros del colegio, es que también aprendemos a apreciar a otros poetas, como por ejemplo a Amado Nervo y también a Manuel Acuña. Este último, curiosamente, por un poema suyo que se llama Nocturna Rosario, y también por la curiosa historia de su suicidio. Pero bueno, esa historia ya yo se las voy a contar después. Y de hecho es fascinante descubrir cómo Enrique González Martínez, de hecho, lo encontramos por primera vez en la escuela primaria y sobre todo con un soneto que seguramente muchos de nosotros recordamos, al menos los primeros versos. Y es Tuerce del cuello al cisne, que dice de la siguiente manera. Tuerce del cuello el cisne de engañoso plumaje que da su nota blanca al azul de la fuente. Él pasea su gracia, no más, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Huye de toda forma y de todo lenguaje que no vayan acordes al ritmo latente de la vida profunda y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje. Mira al sapiente búho cómo tiende las alas desde el Olimpo y deja el regazo de palas y posa en aquel árbol del vuelo taciturno. Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta pupila, que se clava en la sombra, interpreta el misterioso libro del silencio nocturno. Y pues ahí está, es precisamente este poema, Tuerce del cuello del cisne, en donde podemos iniciar la historia de Enrique González Martínez. Este poeta estuvo en varios lugares importantes de su época, pero nos vamos a enfocar específicamente en uno. Si uno busca su información, podrá encontrar que Enrique González Martínez inició su trayectoria poética en el movimiento modernista junto a Manuel Gutiérrez Nájera, el ya mencionado Amado Nervo, José Martí y por supuesto Rubén Darío como pues cabeza del movimiento, y por supuesto muchísimos más poetas. El modernismo fue un movimiento de muchas disciplinas, entre ellas la literatura, y en el enfoque literario tiene su base en el romanticismo. Se destaca por la exaltación a la vida y el juego con los sentidos. Hay imágenes en extremo coloridas, por ejemplo, o en extremo luminosas. Se juega con las sensaciones próximas al tacto o al olfato y, por supuesto, hay una gran preocupación por las estructuras poéticas clásicas. Pero, sobre todo, la belleza era uno de los temas de más interés del modernista. De lo que hablaban los modernistas rondaba en lo hermoso o estéticamente bello, o incluso en los temas más oscuros podía notarse esta tendencia. Esto en realidad es una forma muy exagerada de resumirlo, pero tiene muchísima importancia porque fue precisamente esto último en lo que Enrique González Martínez ya no estuvo de acuerdo, lo cual es muy irónico porque el poeta que empezó hablando de la belleza termina por reprocharle al movimiento que solo hable de la belleza.
En un principio se dice que no era una forma lapidaria, por ejemplo, de criticar como tal el movimiento o incluso a Rubén Darío, sino que simplemente las necesidades de Enrique González Martínez, sus necesidades de expresión poética ya se dirigían a otros lados en ese entonces. Y pues empezó a hacer poesía con un sentido más simbolista, quería dar un tono más reflexivo y ético a sus poemas, y este proceso de separación lo llevó a publicar varios poemas en los cuales hacía una crítica a los temas que él consideró pues superficiales en el movimiento modernista. Este proceso es evidente con Tuércele el cuello al cisne, con el que su separación puede ser en apariencia definitiva. O también otro de sus poemas que, en mi opinión, describe también y de una forma maravillosa esta etapa del poeta, que se llama Busca en todas las cosas. Busca en todas las cosas un alma y un sentido oculto. No te ciñas a la apariencia vana. Husmea, sigue el rastro de la verdad arcana, escudriñante el ojo y aguzado el oído. No seas como el necio que al mirar la virginea imperfección del mármol que la arcilla aprisiona, queda sordo a la entraña de la piedra que entona en recóndito ritmo la canción de la línea. Ama todo lo grácil de la vida, la calma de la flor que se mece, el color, el paisaje. Ya sabrás poco a poco descifrar su lenguaje, o divino coloquio de las cosas y el alma. Hay en todos los seres una blanda sonrisa, un dolor inefable o un misterio sombrío. ¿Sabes tú si son lágrimas las gotas de rocío? ¿Sabes tú qué secretos va contando la brisa? A tenebras sutiles a las cosas distantes, al acento lejano corresponde otro acento. ¿Sabes tú dónde llevan los suspiros el viento? ¿Sabes tú si son almas las estrellas errantes? No desdeñes al pájaro de argentina garganta que se queja en la tarde, que salmodia la aurora. Es un alma que canta y es un alma que llora. Y sabrá por qué canta, y sabrá por qué llora. Entonces puede ser que con este paso Enrique González Martínez haya sido condenado a algo. Tal vez no al olvido, pero sí a algo. Hablamos de un poeta que se rebeló al movimiento de su época, que llevó la contraria a varios de sus contemporáneos, que se atrevió a rebelarse al movimiento que en esos años representaba a Latinoamérica, algo muy importante que de hecho vamos a retomar después, y también que se atrevió a revalorizar los postulados literarios y los descalificó como pues no muy importantes. Prácticamente Enrique González Martínez tenía todas las de perder, pero es aquí donde empieza lo interesante u otra etapa interesante de su historia. Y es que la primera parte de, digamos, lo extraña que es la historia de Enrique González Martínez es que su influencia es completamente innegable. Fue uno de los poetas más respetados de sus años, tanto por escritores mexicanos como por escritores fuera del país. Fue miembro del Ateneo de la Juventud, miembro fundador del Colegio Nacional y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Puso en alto el nombre de México en algunos otros países del mundo, como por ejemplo España, y fue también subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes durante el gobierno de Victoriano Huerta. Así que su trayectoria es, digamos, tan grande y tan reconocida que incluso fue considerado para uno de los premios literarios más importantes de la época. Y sí, me refiero al Premio Nobel de Literatura. El poeta de hecho tuvo 2 nominaciones al Premio Nobel, la primera por parte de Antonio Castro Leal en 1949 y la segunda por parte de la misma Academia Mexicana de la Lengua, esa fue en 1951. Pero González Martínez no fue cualquier candidato, sino que fue uno de los favoritos. De hecho, ya se tenía 1949 como el año en que él iba a recibir el galardón, o sea, él iba a recibir el Premio Nobel de Literatura, pero pues como todos sabemos, William Faulkner fue quien ganó el Premio Nobel ese año. Pero regresamos con el modernismo. En mi opinión, otra etapa muy emocionante es lo que pasa después de la ruptura con el movimiento modernista. Es que durante años, Enrique González Martínez hizo críticas importantes al movimiento en su poesía, aunque también lo cierto es que Enrique González Martínez durante todo este proceso también buscaba otras formas de expresión poética, otra forma de ver y hacer poesía a la vez de hablar de los grandes temas de la humanidad, pero también ya sentía que había dado lo mejor del mismo de la poesía, ya todas sus fuerzas, su imaginación y sus recursos estaban agotados. Pero a pesar de esta visión pesimista de sí mismo, él adoptó una postura diferente ante este problema. Pues pensó, si ya no le correspondía llevar a la literatura mexicana a otros rumbos,
se ayudaría a encaminar a las nuevas generaciones a hacerlo. Entonces es ahí cuando empieza otra de las grandes facetas importantes de este poeta, la de maestro. Entonces Enrique González Martínez introduce un aspecto docente a su obra, en la que llama a los jóvenes a cambiar de dirección, y el mejor ejemplo de este caso es el poema Mañana los poetas. Mañana los poetas cantarán en divino verso lo que no logramos entonar los de hoy. Nuevas constelaciones darán otro destino a sus almas inquietas con un nuevo temblor. Mañana los poetas seguirán su camino absortos en ignota y extraña floración, y al oír nuestro canto con desdén repentino echarán a los vientos nuestra vieja ilusión. Y todo será inútil y todo será en vano. Será el afán de siempre y el idéntico arcano, y la misma tiniebla dentro del corazón. Y ante la eterna sombra que surge y se retira, recogerán del polvo la abandonada lira y cantarán con ella nuestra misma canción. Entonces, como podemos ver en este poema, realmente Enrique González Martínez es muy optimista de lo que la siguiente generación puede hacer, pues no se siente triste por quedar atrás con su generación o incluso ese ejercicio lo considera necesario. En resumen, los alumnos no pueden seguir haciendo lo mismo que sus maestros y eso de hecho está muy bien para él. Y pues en medio de todo esto, de toda esta motivación de hecho por los siguientes escritores, es que él encuentra a un pupilo, a un único estudiante en el que él dejará la tarea de llevar la poesía mexicana más lejos, y es Ramón López Velarde, pero esta historia también se las voy a contar después. Enrique González Martínez murió el 19 de febrero de 1952 en la Ciudad de México. Fue un poeta que estuvo en medio del furor de principios del siglo XX, que formó parte de uno de los movimientos literarios más importantes de nuestra lengua, que criticó y quiso romper los esquemas poéticos que consideró banales, que fue un rebelde, por supuesto, y que llamó a las siguientes generaciones a continuar la tarea de la poesía desde otro punto de vista. Fue uno de los poetas más importantes de la literatura mexicana y eso lo hizo solo una persona. Y bueno, bandita, esto sería todo. Espero que les haya gustado. Les recuerdo las redes sociales. Me encuentran en Instagram como Podcast Escribe con Letra. Y de la misma forma me encuentran en YouTube. Suscríbanse al canal y compártanlo. También síganme en todas las plataformas en las que ustedes escuchen podcast, ya sea Spotify, Google Podcast, en la que ustedes quieran. Esto sería todo por el momento y nos escuchamos a la siguiente. Adiós.